Nos atrasamos, dijo la ¿Qué mosca. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros, compañeras, auditores, auditoras? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa Primera Línea. ¿Lo dije bien, don Fernando? Ahora no me equivoqué. Junto con nuestros panelistas habituales, Fernando Bamonde y Dalibor Eterovich, en esta edición correspondiente al día de hoy, lunes 7 de julio de 2020. En esta oportunidad, y como lo hemos estado haciendo en los programas anteriores, vamos a contar con una panelista invitada que va a estar con nosotros todos los días lunes. Bienvenida, querida compañera Natacha Alarcón. ¿Cómo está, compañerísima? Hola compañeros, hola don Andrés. Hola, Saludos, Natacha, un hola, los gusto. saludo a todos y un gusto estar acá en primera línea junto con todos ustedes. Espero que sea productiva este aporte. Muy bien, y ya lo adelantaba Natacha, para el día de hoy contamos nuevamente con la grata presencia de nuestro querido compañero Andrés Solimano, economista del MIT y también de la Universidad de Chile, también fue miembro del Banco Mundial, así que un gran, pero gran economista de nuestras líderes aquí en primera línea para analizar lo que es la coyuntura, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, por supuesto. Andrés, bienvenido a Nuevo Mundo Patagonia de Punta Arenas. Un gusto estar presente acá, Claudio, nuevamente. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Punta Arenas en este momento? Muy helado, El quiere que le clima y cuente. otras cosas. Muy helado, ¿qué Ah, quiere que le cuente? Esta mañana tuvimos temperaturas de alrededor de 8 grados bajo cero durante toda la mañana, promediando los 6 grados bajo cero, completamente vamos a ver. descarchadas las calles también. Así que la jornada de la mañana para los que salen a laborar estuvo muy, muy, pero muy helada. Bueno, agradeciendo la presencia de Andrés y también de Natacha, de Dalibor y de Fernando, vamos a iniciar nuestro programa Primera Línea correspondiente al día de hoy por la 104.7 Radio Nuevo Mundo Patagonia FM Estéreo y también a través de nuestra señal internet www.nuevomundopatagonia.cl. También para nuestros seguidores en las redes sociales estamos en Facebook, Nuevo Mundo Patagonia Radio, y en nuestro canal de YouTube, Patagonia Radio Nuevo Mundo. Dadas las coordenadas, comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy, recordando que un día como hoy, precisamente 6 de julio, pero hace 144 años, nace don Luis Emilio Recabarren, considerado el padre de la clase obrera chilena, autodidacta, tipógrafo y fundador del Partido Comunista de Chile en Iquique, en el año 1912. Así es que recordando la figura de Luis Emilio Recabarren y también deseando, aprovechando la presencia de Natacha en el programa de hoy día, y haciéndome cargo del sentir de toda la familia comunista magallánica, deseando que el compañero Francisco Alarcón Barrientos se reponga lo antes posible de esta situación de fragilidad de su estado de salud. Un saludo muy afectuoso a Pancho y a toda su familia. Nosotros estamos muy contentos que haya podido salir del hospital y que esté en su casa y esperamos que se reponga prontamente. Y dichas estas situaciones previas, vamos a entrar inmediatamente al programa del día de hoy. Vamos a comenzar con Andrés preguntando efectivamente lo que tiene que ser la pregunta de rigor. Yo diría dos preguntas en una, que es lo que la gente hoy día digamos, está dando vuelta. ¿Ah? A propósito de las medidas económicas orientadas hacia la clase media, que el presidente de la República da a conocer este fin de semana, primero a ver si es que podría ayudarnos a resolver este gran dilema que está en la mente de todos. ¿A qué corresponde este famoso concepto tan ambiguo, tan poco claro, con fronteras tan difusas de la clase media? Y también, puntualmente, ¿cuál es la opinión acerca de estas medidas dadas a conocer por el presidente de la República, que ya han recibido por parte de gran parte de la oposición su rechazo, porque se interpreta
claramente como un llamado a un mayor endeudamiento de esta, entre comillas, clase media chilena. Andrés Solimán. Sí, a ver, Fernando, Claudio, perdón. Ah, la clase media, sí, efectivamente, es un segmento no tan fácil de definir, que uno lo podría tratar de caracterizar como por negación. No son ni las clases acomodadas o los dueños de los medios de producción, ni tampoco son los trabajadores manuales, la clase obrera o sector de proletariado, ni tampoco campesinos. Como esa sería una definición, recuerdo, a la propiedad de los medios de producción, ¿no es cierto? Uno no son los dueños del capital, ni son dueños de trabajo, en el sentido de que, pero su fuente de trabajo no necesariamente, su fuente de ingresos no necesariamente es la venta de la fuerza de trabajo, porque en la clase media, por ejemplo, pueden haber un dueño de un almacén, puede haber un microempresario, un dueño de una microempresa con 5 o 6 trabajadores, o puede ser el propietario de una empresa familiar, que no es lo mismo que una empresa capitalista grande. También hay un segmento de la clase media de profesionales, ¿no es cierto? Los médicos, los arquitectos, los ingenieros, etcétera, tradicionalmente han sido clasificados como clases medias. Pueden ser clases medias altas, de mayor ingreso en ese sentido, o no, pero también los independientes podrían ser clases medias. Entonces, no es el sector tradicionalmente asalariado de trabajo manual, ni tampoco son dueños de grandes empresas o rentistas financieros, o la capa alta de la distribución del ingreso. También hay definiciones por ejemplo, los estudios de marketing hacen una clasificación de clase media y en general los colocan entre más arriba de 400.000 pesos o 500.000 pesos mensuales hacia arriba, y puede llegar a 2 millones o hasta 3 millones de pesos mensuales. ¿No es cierto? Si uno quisiera usar una definición más de los ingresos para definir la clase media. Bueno, las medidas, lo que pasa ahora es que con la pandemia y con la caída de la actividad económica, mucha gente de clase media se ha visto afectada, porque, por ejemplo, restaurantes, cafés, comercios, están en gran medida, salvo que sean actividades esenciales, cerrados. Entonces, la fuente de ingresos de las clases medias inmediatamente se vino por abajo, se vino al suelo, con las medidas de contención de la pandemia. Y el programa de ayuda que anunció Sebastián Piñera, presidente de la República, bueno, trata de hacer una especie de alivio por el lado financiero, pero más bien de corto plazo, ¿no es cierto? Porque lo que pasa es que las clases medias en Chile están muy endeudadas, no endeudadas solamente ahora con la pandemia, sino que históricamente endeudadas en los últimos 10, 20 años, 30 años, quizás con la aplicación del modelo neoliberal, porque el modelo económico neoliberal hizo una oferta muy grande de bienes de consumo, muchos bienes de consumo durable. Entonces, como el ingreso de la gente no es tan alto, porque la gran mayoría de los chilenos, el 80% gana menos de 600.000 pesos mensuales, pero los medios, la publicidad les hace que adquieran estos bienes, se ha hecho con deuda. Además, está la deuda estudiantil, porque en Chile la educación es pagada y cara, y esa es una fuente importante de deuda de los hogares, de las clases medias, y de otros hogares también. También la deuda hipotecaria para comprar una casa.
más la deuda de bienes de consumo. Entonces, el anuncio básicamente es como postergar los pagos de las deudas, ¿no es cierto? Y alguna cosa de los arriendos, pero no son disminución absoluta de la deuda. No es que se diga, mire, la deuda estudiantil de los hogares entre 400 y 2 millones de pesos la va a pagar el Estado chileno de ahora en adelante como una ayuda por la pandemia. No, no dice eso, dice le vamos a postergar el pago, ¿no es cierto? Tampoco dice, a ver, los que están endeudados con casas comerciales, quizás le vamos a ayudar a la mitad, a pagarle a la mitad del Estado. O los créditos hipotecarios, nosotros le vamos a dar la plata al banco para que usted no nos sirva. Bueno, lo pueden hacer en el corto plazo porque lo postergan, pero la persona no va a estar necesariamente menos endeudada. Entonces, en este sentido, son medidas que patean el problema para adelante, pero no lo resuelven. Bien. Dalibor Iterovich, su tiempo para la reflexión y la consulta a nuestro invitado hoy en la tarde, Andrés Solimano. Gracias, Claudio. Saludar una vez más a Natacha, agradecerle el tiempo para este día y también a don Andrés, porque ya por segunda vez lo estamos cateteando. Usted cuando quiera nomás nos dice, ya está bueno, ya pues cabros, y no se preocupe, nosotros vamos a entender. No, yo feliz de colaborar con ustedes. Gracias, compañero. Mire, un poco a partir de una afirmación, digamos, usted me corrige y me dice si yo estoy equivocado y por qué, pero uno tiene la impresión de que en economía o particularmente en lo relativo al Ministerio de Hacienda, digamos, a las arcas del país, en general no hay medidas erróneas, no hay equivocaciones. Lo que hay son medidas con una clara orientación política, con un sentido detrás, que puede que nos gusten o no, que nos favorezcan o no, pero los gobiernos, ninguno se equivoca, diría yo. No sé si estoy equivocado. Entonces, Pinochet, cuando erradica a miles de familias de terrenos para llevarlos a la periferia de Santiago, para generar, ¿cierto?, estas nuevas comunas, cuando él no estaba preocupado de que tuviesen vivienda, digamos, ni de resolver ese problema, había una clara orientación ahí, había que desocupar terrenos que eran valiosos, había un tema de plusvalía, había que sacar a estos focos molestos de la ciudad, llevarlos lejos, instalar el narcotráfico de la mano de los nuevos alcaldes, en fin, había todo un diseño ahí lamentable que termina en las comunas más pobres que tenemos hoy día en Santiago. Y del mismo modo, me da la impresión a mí que hoy día las medidas que toma Piñera, como digo, no son erróneas. Tienen un diseño y en el mediano y en el largo plazo van a tener consecuencias. Como diría alguien por ahí, o es muy tonto lo que yo digo. No, a ver, yo creo que se puede hacer un cierto paralelo entre las medidas de Piñera actuales y algunas de las medidas que tomó Pinochet en la década de los 80, en el sentido de que, por ejemplo, se está tratando de hacer un salvataje, ayuda de grandes empresas, LATAM y otras, a través de un mecanismo, por ejemplo, usar los fondos de pensiones de la AFP. Pinochet hizo una cosa similar en la crisis del 82-83 con los bancos. Le entregó mucho dinero a los bancos. Bueno, ojo, los intervino, nombró interventores estatales, porque esa fue una crisis financiera bancaria, que los bancos no podían, habían perdido su capital, pues habían hecho muy malos negocios, habían prestado bastante irresponsablemente, especulativamente. Entonces los intervinieron. Estaba el biministro Rolf Luders, y los intervino y nombró administradores del Estado. Pero les inyectó recursos financieros para que no quebraran. Entonces es parecido a lo que se está tratando de hacer ahora, de inyectarle recursos financieros para que no quiebre, por ejemplo, LATAM,
la línea antigua LAN, Línea Aérea Nacional, que hoy día tiene capitales varios países, de Brasil, de Estados Unidos, de Qatar, etc. Entonces yo veo como una especie de que el actual régimen se alía con el gran empresariado como su base de sustentación política económica. Y entonces Piñera yo creo que está haciendo eso. Lo mismo hizo Pinochet, ¿no es cierto? Porque si bien él se presentó como un gobierno de las Fuerzas Armadas de Salvación Nacional, ¿no es cierto?, en el año 73, terminó haciendo una política económica que benefició mucho al gran empresariado. Y se crearon conglomerados económicos y se empeoró la distribución del ingreso en Chile y la distribución de la riqueza. Entonces veo un paralelo histórico entre lo que está pasando ahora, con diferencia, obviamente han pasado casi 40 años, pero en términos de alianzas con grupos sociales dominantes, veo eso. Y por otro lado, también hay un sesgo que castiga más al sector popular, ¿no es cierto? Toda la renuencia de entregar subsidios de transferencias para que la gente que está quedando, que no puede trabajar porque tiene que quedarse en sus casas por la pandemia, porque tampoco puede tener permiso para llegar a trabajar, y porque no hay empleo. Piensa, Dalibor, que hay aproximadamente 2,5 millones de personas sin trabajo en Chile hoy día. 900.000 de desempleados abiertos, es decir, que gente que busca trabajo no lo encuentra. Hay 600.000 que están con empleo suspendido por la ley llamada la Ley de Protección del Trabajo. Y hay 1.100.000 que se retiraron de la fuerza de trabajo por la pandemia, porque no pueden salir a la calle a buscar trabajo, o les cuesta mucho y es muy difícil, lo que se llama inactivos. Son 2,5 millones de personas. Bueno, ¿cómo se mantiene la gente comprando alimentos, comprando mercadería, si no tiene un sueldo? Esa es una gran pregunta. Y el Estado le cuesta mucho soltar el dinero. El bono COVID, los alcaldes dicen que les cuesta encontrar gente que haya recibido el bono COVID, de 65.000 pesos de presidente por 3 meses. Después ahora el Parlamento aprobó el ingreso de familiar de emergencia 2.0, llamado así, pero les cuesta mucho que la plata llegue a la gente. Entonces uno ve similitudes entre la política económica actual y la política económica de los años 80 del régimen militar, que es preocuparse de que no vayan a quebrar grandes empresas o grandes bancos en esa época. Ahora no, el problema no es de los bancos, sino que es de la empresa. Pero economías que funcionan con alto desempleo y con un empobrecimiento de los sectores asalariados y populares. Porque ahora, con ese cálculo que hacía de 2,5 millones, eso representa 22% de la fuerza de trabajo, que en Chile es como un poquito más de 8 millones de personas. Entonces estamos viendo un cuadro bastante similar entre el gobierno, la administración de Piñera y la administración, el régimen de facto de Pinochet, la política económica de dos grandes crisis, porque la crisis actual ya se está pareciendo mucho a la crisis de 82-83. Muy bien, estamos junto a Andrés Solimano, esta economista, esta tarde-noche ya acá en Magallanes, en Primera Línea por Radio Nuevo Mundo Patagonia. Vamos a darle la palabra ahora a Natacha Larcón para su espacio y también para que le haga la pregunta a nuestro invitado. Natacha. Gracias, Claudio. Don Andrés, bueno, usted era muy certero al señalar que este estado actual, bueno, desde que llegamos a la democracia, de verdad que no es un estado activo, y se vio reflejado en que desde que empezó esta pandemia,
no ha tenido las herramientas suficientes y potentes para poder enfrentar y apoyar a la clase trabajadora, que ha sido la más afectada en este tiempo. La verdad es que no solo con medidas económicas, sino que también, por ejemplo, laborales. La verdad es que los trabajadores han sido bastante desprotegidos con este Estado subsidiario, como le llaman, en que se le da la capacidad al empleador de suspender el empleo, de despedir. Las instituciones como la Inspección del Trabajo no sabían cómo funcionar en época de pandemia. Los trabajadores, yo lo podía ver, estaban como súper en el aire, en el sentido que no tenían cómo llegar a la inspección porque estaba cerrada, no sabían cómo contactarse. La verdad es que ha sido algo muy terrible para la clase trabajadora, y sabemos que en este tipo de Estado y con la clase política que tenemos, no, tampoco va a ser muy posible que podamos llegar a este ansiado retiro de fondos de pensiones de la AFP. Y desde su perspectiva, don Andrés, ¿cuál sería? Porque además sabemos que Chile tiene todavía recursos para poder hacer un gasto social importante y poder apoyar a los trabajadores y a los desempleados, en definitiva, a quienes han sido afectados por esta crisis que las nuevas generaciones nunca habíamos visto o presenciado. ¿Cuál, desde su perspectiva, qué es lo que tendría que hacer un Estado, o cuáles podrían ser las medidas que podría tomar el Estado chileno para enfrentar esta crisis y apoyar de mejor medida y de mejor manera a los trabajadores? A ver, son varios puntos lo que indica Natalia. A ver, el Estado, bueno, lo que ha quedado claro en la pandemia, se sabía de antes, pero ahora ha quedado en forma mucho más dramática, que en Chile no hay un estado social de bienestar, o no hay un estado de protección social que proteja los ingresos y los empleos de la gente cuando ocurren contingencias mayores, como puede ser una recesión económica, una crisis financiera, o puede ser una crisis de salud, como la que estamos viviendo ahora con el patógeno del COVID-19, que fuerza a que la gente tenga que no pueda ir a trabajar, salvo el porcentaje de gente que está en actividades consideradas esenciales. Entonces, queda en claro que Chile no construyó, después de la vuelta a la democracia, un adecuado Estado social de derecho y un Estado de derechos sociales, y tampoco hay mecanismos de protección social, porque, por ejemplo, en términos prácticos, se usa la llamada Registro Nacional de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social. Pero si usted entra al sitio web y empieza a ver cuáles son los requisitos para ser clasificados en el registro de hogares, con eso se califica para poder tener ciertas ayudas de bienestar social. Bueno, ahora con la pandemia es casi imposible cumplirlas porque son papeles físicos que hay que entregar o mandar o hay que pedir, y están cerrados los ministerios, están cerrados instituciones públicas, los municipios que los dan, etcétera. Es muy complicado. Entonces, bueno, está la prueba de que no hay forma de llegar efectivamente a la gente. El Estado no está funcionando, el Estado está en gran medida paralizado por la burocracia de la entrega de los servicios sociales de acuerdo a requisitos que es muy difícil de cumplir, particularmente en momentos de emergencia. Estaba hablando con unos colegas argentinos y en Argentina me decían que no estaba pasando eso porque el gobierno tenía una forma de llegar a lo que llaman, por ejemplo, en Buenos Aires y otras ciudades grandes, las villas. Las villas serían nuestras poblaciones marginales o poblaciones periféricas de las grandes ciudades. Allá llegan porque hay una organización social
muy ligada ahora con el peronismo, que hay un gobierno peronista, pero que no es solamente una cuestión política, sino que el peronismo construyó desde la época de Perón una red social de apoyo a la gente que en un momento de emergencia le resulta muy útil y muy efectivo al Estado para llegar. Acá no, porque ahora estamos en un gobierno muy de élite, las mismas autoridades de gobierno, el ministro, como el ministro de Salud, Mañalich, decía que él que él no sabía cómo era la situación de las poblaciones, no sabía que había tanto hacinamiento, que no había tanta pobreza. Es decir, hay una gran desconexión entre la situación social objetiva de la familia chilena y los que están gobernando, me da la impresión. Entonces, está ese problema. Entonces, bueno, uno, la desconexión. Dos, la estructura burocrática del Estado de pedir muchos requisitos para llegar a la gente. Y tres, la demora y la falta de convencimiento de que es necesaria esa ayuda por la autoridad del Poder Ejecutivo. Entonces, eso crea una situación muy complicada. Y la gente está recurriendo a las ollas comunes, está recurriendo a mecanismos de autoayuda comunitaria, social, a través de las organizaciones sindicales, organizaciones de junta de vecinos y otras que han surgido en la emergencia, para suplir la ausencia del Estado. Entonces, esa es una situación muy compleja. Y además, si le agregamos que no quieren gastar plata que afortunadamente hay, porque me decían estos colegas argentinos que ellos, el Estado argentino, no tiene la plata que tiene el Estado chileno, por distintas razones, en parte porque tiene una deuda externa muy grande, el gobierno Macri también los dejó muy endeudados. Pero Chile tiene los fondos soberanos, más de 22.000 millones de dólares, tiene amplio acceso a crédito externo que no está utilizando, en su gran mayoría, y podría también recurrir a medidas tributarias, como por ejemplo el impuesto a la alta fortuna. Pero ninguna de esas medidas se están tomando. Es una situación muy, muy complicada. No olvidemos nuevamente, hay 2,5 millones de personas sin tener empleo. Claro, 600.000 tienen el seguro de desempleo, sí, pero de 600.000 a 2,5 millones hay un trecho grande. Y además el seguro de desempleo es un seguro que se lo está pagando la misma gente de sus propias cuentas. Es decir, el Estado chileno, en términos gráficos, se puso muy apretado, particularmente con este gobierno, para ayudar a la gente. Y el mecanismo político es lento. La crisis empezó en marzo y recién el acuerdo del ingreso familiar de emergencia con el Parlamento fue en junio. Es decir, pasaron marzo, abril, mayo, casi 3 meses y medio. Muestra las dificultades de poder acudir a la gente en su ayuda que estamos viviendo hoy día. Estamos junto al economista Andrés Solimano, esta tarde en primera línea aquí en Nuevo Mundo Patagonia 104.7 en el www.novomundopatagonia.cl para todo el mundo y sus alrededores y a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Tiene la palabra el profesor Fernando Bahamonde. Sí, primero sumarme al saludo a Natacha y los parabienes para la salud del compañero Francisco Alarcón Navarro, y recordar también que estamos a puertas de Barrientos. Sí, sumarme a la conmemoración del natalicio de Luis Emilio Recabarren, recordar que estuvo y visitó Magallanes en 1916 y que estamos a puertas del 27 de julio, donde también conmemoramos el asalto y toma de la Federación Obrera de Magallanes, lugar donde estuvo Luis Emilio Recabarren acá en Punta Arenas en su visita ese año 16. Don Andrés, tenemos una batería de cosas que están ocurriendo en materia legislativa, de lo que se ha denominado la ayuda social, el bono COVID, la ley de protección del empleo, IFE 1, IFE 2, cajas de alimentos, FOGAPE, etcétera, 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 pero aún así el país se ha inundado de ollas comunes a lo largo y ancho. Entonces, nuevamente se expresa esta ultra focalización
que es parte propia del modelo neoliberal. Segundo, señalarle sobre este concepto tan complejo que es clase media, puesto que usted dice que no son los dueños de los medios de producción, pero sí en determinado momento vende su fuerza o el producto de su trabajo. Y eso nos ubica dentro de una estructura en Chile donde el 90% de la población, ya sea trabajadores asalariados, formales o informales, pequeños comerciantes, pequeños agricultores o pequeños industriales, constituyen la masa de la cual se apropia este 10% de la población, y particularmente un 1% que son los súper ricos, que se quedan con más del 30% del producto, del ingreso. En ese sentido, la focalización está azotando no solamente a los que se denominan más vulnerables, sino al 90% de la población, y en ese sentido se debiera poder caminar hacia una política de Estado que sea universal, porque además se generan trabas de entrada en la postulación a los beneficios que está entregando el propio Estado el día de hoy. La pregunta acá central es ¿hasta dónde puede llegar el desplome de las cifras económicas que estamos experimentando mes a mes? Ya el ministro de Hacienda señaló que las cifras que reflejaron mayo, junio, son parciales, que el mes más duro a propósito de la cuarentena va a ser julio. ¿Hasta dónde podemos llegar? Debido a que las políticas sociales del gobierno no están operando y las cifras en todo orden, en materia económica, nos están llevando a un cataclismo de marca mayor. ¿Qué se espera para los próximos meses? Sí, a ver, dos o tres cosas. Efectivamente, la política de focalización está en bancarrota práctica, en el sentido de que se transformó en inoperativa, o sea, inoperante. Entonces hay que sustituirla por la otra. Yo creo también que, y me ha tocado de eso, la necesidad de políticas universales, no políticas que discriminen. El 60% más pobre sí lo recibe, pero si hay una persona que gana 1.000 pesos más en su ingreso familiar, puede que el hijo no tenga acceso, no califique para tener un almuerzo en el colegio o para recibir un subsidio. Estas políticas de focalización son muy arbitrarias. Eso mucha gente lo ha escrito en otras partes del mundo y también en Chile, de que son muy poco prácticas de ser aplicadas. Pero acá en Chile siempre nos está faltando 20 para el peso, 40 para el peso, 60, ahora se subió para el ingreso familiar de emergencia que sea el 80% más pobre, pero no se dejan 100% y se le descuenta si recibe ingreso, si recibe, por ejemplo, una pensión del pilar solidario, se le descuenta, si recibe otro subsidio se le descuenta. Entonces, todo eso hace que sea muy lento, engorroso y muchas veces arbitraria la recepción de estos beneficios sociales. Yo creo que se necesita una política más simple. Las personas que son habitantes del país, no digo nacido en Chile porque también eso dejaría fuera a los inmigrantes, sino que también podría ser las personas que están registradas en Chile, califican para los beneficios sociales. No hay que estar haciendo tanta distinción. Y los grupos, y pueden decir, pero es que le va a dar ingreso a la gente de alta renta. Bueno, por el sistema tributario la gente paga por eso y entonces el Estado se recupera, pero no haría esta focalización que además se transformó en inoperante. ¿Hasta dónde puede llegar la caída? Bueno, el mes de marzo el Banco Central de Chile dijo que este año iba a caer el Producto Interno Bruto en 2%. Claramente estuvo superado por la realidad y lamentablemente esa predicción no solo fue un error estadístico, sino que yo creo que le dio confianza al Ejecutivo, al gobierno, para que no hiciera políticas más activas rápido. Dijo, no, 2% no es tanto quizás. Y entonces bajó la guardia en abril, mayo. Bueno, el Banco Central ahora revisó y dijo, no, este año 2020 va a ser entre 5,5% y 7,5% de caída del PIB. Y otros organismos internacionales han estado más o menos en lo mismo, el Fondo Monetario Internacional, la OECD,
el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, andan por ahí un poco más, un poco menos. Yo creo que la realidad, pero alertan también que estas proyecciones tienen grado de incertidumbre alto. Yo creo que puede venir una caída más cercana al 10, 12%, este año hasta podría llegar a 15%. Eso nos acercaría de la caída que hubo el año 82-83 en la gran crisis económica del régimen de Pinochet, ¿no es cierto?, que se acumuló entre 1982 y 1983 una caída de 16 puntos porcentuales, el desempleo efectivo llegó casi a 30%, pero si se le descontaban los programas de empleo de emergencia, el PEM, y el programa especial para jefes de hogar, el POG, lo bajaban a 20. Bueno, ya estamos en 22. Entonces la cosa va afectándose muy similar a esa crisis, que es la crisis más dura de los últimos 40 años que hemos tenido. Esa crisis, no hay que olvidar que vino después, empezaron, el año 83 empezaron las protestas contra el régimen de Pinochet, en gran medida motivada no solo porque la gente ya estaba cansada, la falta, etcétera, también por la crisis económica, por la falta de empleo, por la quiebra de empresas, por la falta de perspectiva. Empezó la huelga del cobre en enero del 73, y después protestas nacionales durante el año 83 y el año 84. Es decir, el régimen estuvo bastante contra las cuerdas, esos 2 años después de la gran crisis. Yo creo que ahora también el gobierno, el régimen, está preocupado de qué puede venir una vez que haya una reapertura post cuarentena, ¿no es cierto? Está preocupado porque puede venir de nuevo una explosión social. Pensemos que la crisis de la pandemia vino precedida de un levantamiento social a partir del mes de octubre del 2019. Claro, eso se congeló con la pandemia, pero puede volver. Entonces, esto crea una situación de bastante fragilidad y de potencial desestabilización. Pero yo creo que el gobierno debiera alinear su artillería, su cartucho, por así decirlo, y meterle plata a la economía, entregar rápido el ingreso familiar de emergencia, crear mecanismos de generación de empleo para que no haya una crisis social una vez que termine la pandemia. Igual va a haber una crisis social porque no va a ser económico y social, porque no va a ser tan fácil absorber el 22% de la fuerza de trabajo, que esto, ojo, es del INE, Instituto Nacional de Estadística, y ellos dicen marzo, abril, mayo, un pedazo de junio. Pero efectivamente junio y julio, quizás agosto, pero por lo menos junio y julio son los... hay casi 10 millones de personas en el mes de junio que han estado en cuarentena, mientras que en abril no llegaba al millón. Entonces está la economía, el país mucho más paralizado ahora que lo que estuvo 3 meses atrás. Entonces es difícil que la economía se vuelva a recuperar tan rápido después de eso, porque igual la reapertura del país, una normalización va a tener que ser gradual, con cuidado, porque todavía tenemos índice de contagio muy alto. Entonces, necesariamente la actividad económica no va a poder repuntar tan rápido. No, va a ser un año muy difícil el 2020. Y no sé, los números pueden estar entre 10 y 15% de caída este año de PIB. Ojalá fuera menos, ojalá fuera más cercano a las predicciones que se están haciendo de los organismos especializados. Pero que como estas predicciones se han ajustado hacia arriba tan rápido, uno la debería empezar a ajustar en atención lo que viene julio, agosto, septiembre. Bueno, quizás ya debería agosto y septiembre empezar a aflojar un poco la cosa. Los contagios están bajando, de acuerdo a algunas estadísticas, estarían bajando los contagios. Ojalá eso baje más rápido. Chile es un país que aceleró mucho sus contagios,
por medidas muy poco afortunadas en marzo y abril, pero ya van a llevar 3 meses, 4 meses. En Europa ya había casi desaparecido la pandemia. Bueno, como ven, es muy condicional a lo que pase con la situación de la salud, lo que pase con la situación, lo que va a pasar con la situación de la economía. Pero de que vienen periodos difíciles, vienen periodos complicados. Bien, vamos a entrar a la segunda parte final, a la segunda ronda de preguntas e intervenciones aquí en nuestro programa Primera Línea. Andrés Solimano, me gustaría que pudiéramos centrarnos un poquito dentro del poco tiempo que tenemos, en analizar algunos aspectos de lo que es lo que algunos le han llamado el corazón del modelo neoliberal, el corazón de este monstruo, que es el sistema de AFP. Tú hacías alguna mención al tema del estallido social. Recordemos que una de las principales demandas del pueblo en el estallido social era el fin a este sistema de AFP. Este famoso Mercedes-Benz del que hablaba Pepe Piñera. Se nos ha dicho dentro de las falacias es que una de que partió cuando se instaló este sistema de que iba a haber una tasa de retorno del 70%, que al cabo de algunos años quedó absolutamente demostrado que era una falsedad. También se ha dicho de que esos fondos son de los trabajadores, son nuestros fondos. Hoy día, como una de las medidas de tratar de paliar esta crisis, un grupo de senadores desde el Parlamento proponen que se les pueda entregar, que los trabajadores pueden retirar hasta un 10% de sus fondos como para paliar la crisis económica que conlleva esta pandemia. El gobierno se ha cerrado absolutamente a esta situación. La misma situación que ha ocurrido con el gobierno cuando, en el caso de esta profesora de Antofagasta, cuando la Corte Suprema dice, por situaciones particulares, devuélvale sus fondos, el gobierno se ha ido al Tribunal Constitucional, y se ha cerrado a esta posibilidad de que se pueda reintegrar los fondos a los trabajadores. Hoy día está el debate sobre la posibilidad del retiro de hasta un 10%. ¿Cuál es su opinión acerca de esta situación, en particular con lo que ocurre con las administradoras de fondos de pensiones en medio de la crisis hoy día aquí en Chile? Sí, a ver, hay una propuesta de reforma constitucional que la presentaron 5 senadores de la República y que ha sido apoyada por entre 48 y 50 diputados, que está pidiendo una reforma constitucional para que se termine el sistema de AFP y se cree un nuevo sistema nacional de pensiones con beneficios definidos y con un rol del Estado en un esquema en torno a un instituto de seguridad social de reparto. Bueno, como el sistema chileno es tan a ver, lo tuvieron que hacer con reforma constitucional, porque si no, inmediatamente lo hubieran, se hubiera llevado a votación y hubiera requerido unos quórums muy altos, y aunque inmediatamente eso no hubiera volado. Por eso tuvo que ir una reforma constitucional. Pero igual la reforma constitucional la tiene que presentar el presidente de la República. Y yo dudo que esta autoridad vaya a presentarla. Pero ya muestra de que realmente ahora, por primera vez desde que se creó el sistema AFP en el año 81, hay un grupo de senadores de la República y diputados que están dispuestos e interesados y tienen una propuesta clara de cambiar sustancialmente este sistema por otro. Ese es un punto importante. Después ha venido, está en discusión ahora de que la gente pueda retirar 10% de los fondos. Yo creo que eso es una medida razonable. No es lo ideal, porque va a castigar un poquito las pensiones, pero ya son tan bajas que no va a ser tanto el efecto. Y por otra parte, eso puede significar que las familias reciban entre 1 millón, 2 millones, hasta pueden llevar 3 millones de pesos del retiro, del 10%, porque la mayoría de las cuentas están entre 10 y 30 millones acumulados, y hay para abajo también, y hay un poco más para arriba. Pero si le aplica el 10%, de 10 sería 1 millón, de 20, 2 millones, de 30 millones, 3 millones.
para muchas familias, tener esa plata para los próximos 3, 4 meses haría una gran diferencia, unos 500.000 pesos mensuales, un poco más, 600. Entonces, y es plata de la gente, porque las AFP no son dueñas de la plata, las AFP son las administradoras, muy cuestionado de cómo, de que tengan el monopolio de la administración, pero no son dueños de la plata. Y hay otro, entonces, esto de sacar dinero en efectivo de las pensiones existe en otras partes del mundo. Claro, en el momento del retiro, a la gente le permite generalmente hasta máximo 25-30% retirar en efectivo y el resto se paga en pensión. Y la gente al retirarse podría comprar un pequeño negocio, hacer una pequeña inversión, poner plata en algún emprendimiento, etc. Tiene su lógica. Pero ahora sería para cubrir la emergencia, para que la gente pueda financiar el gasto de alimentos, gasto de medicamentos, arriendos, etc. Entonces, yo creo que es necesario eso, pero tiene la oposición, o por lo menos no el apoyo directo del gobierno, tiene la oposición. Primero aparece el presidente de la Confederación de Producción y Comercio y dijo que sí, que estaba abierto a eso, pero ahora dice que no. Es muy confuso todo. Y también hay gente en la oposición que no está de acuerdo, otra que está de acuerdo. Está muy confundida la situación. Pero yo creo que hay que ser pragmático, porque si el Estado no tiene capacidad de llegar a la gente con los subsidios en tiempo adecuado, hay que dejar que la gente, que estos fondos se puedan utilizar, porque es una absoluta contradicción tener 220.000 millones de dólares aposados en los fondos y que la gente no tenga plata para comer. Eso es una locura. Entonces, claro, uno no dice se saquen todo, pero por eso se dice 10%. Pero yo creo que se justificaría que acudir a eso, en particular con la situación de que el gobierno, el Estado, no llega a la gente y la gente tiene necesidades hoy. Esa plata vale mucho más hoy que mañana, porque puede que muchos mañana no lleguen ese mañana, lamentablemente. ¿No es cierto? Entonces el valor del dinero constante y sonante hoy vale mucho en una situación de crisis. Por eso yo creo que debiera facilitarse eso, y después el Estado puede dar un bono de reconocimiento y cubrir esa brecha que se quedaría ese 10%, pero está esa plata es de la gente y la gente tiene hoy día necesidades urgentes. Estamos junto a Andrés Solimano en primera línea. Ahora el tiempo para Dalibor Eterich. Gracias, Claudio. Pedirle un comentario en realidad respecto de lo que en los últimos días ha manifestado la CEPAL, donde habla en definitiva de que Chile es uno de los países de la región, junto a Perú, Bolivia, aparentemente entre otros, habla que tiene mayor espacio fiscal, que tiene la posibilidad tanto de endeudarse como de tener reservas, que otros países, al contrario, como Argentina, no las tienen, pero sin embargo también dicen, ellos han hecho un gasto en lo social mucho más importante que el de estos otros, digamos, y por lo tanto las consecuencias de la pandemia no son las mismas en países como Argentina que en otros como Chile. Entonces, aparentemente Piñera sigue resguardando, ¿cierto?, este famoso equilibrio fiscal, pero la CEPAL es clara en decir que se van a perder 11,5, 12 millones de empleos en América Latina, el 25% del PIB de América Latina se va a las pailas, que la crisis es enorme, que un tercio del empleo de la región, de 650 millones de habitantes. Y la CEPAL llama un poco a mirar hacia adentro, al interior de la región, a que no da por muerto la globalización, pero dice debemos mirar hacia nuestros vecinos, producir y exportar entre nosotros, satisfacer las necesidades aparentemente de la región, más que pensar en los grandes mercados. ¿Cuál sería su mirada independiente en realidad de lo que está haciendo Piñera, sino que desde la perspectiva suya o desde la perspectiva de un eventual candidato presidencial, qué es lo que debería estar pensando para los próximos 5 o 10 años en realidad para levantar esto? Sí, no, muy relevante la pregunta. A ver, yo creo que el modelo actual económico está agotado.
venía ya mostrando síntomas de agotamiento antes de la crisis de la pandemia, y ahora con esta mega crisis realmente dudo mucho que pueda, después de la pandemia, restaurarse como venía funcionando antes. Se necesita un cambio de estrategia de desarrollo sistémica ahora. Lo que pasa es que en Chile hay una disfuncionalidad, que el sistema político no responde en gran medida a las necesidades de la gente y las preferencias de la gente. La gente quiere, ya empezó con la protesta social, la gente quiere un cambio, un cuestionamiento del modelo económico, y también la gente quería una nueva constitución, quiere una nueva constitución. Entonces, Chile necesita cambios fundamentales. Lo que pasa es que yo veo el Parlamento muy como en una encrucijada de que tiene para que le acepta todas las medidas al gobierno, le aprueba las leyes, el proyecto de leyes, para que no lo acusen de que no está ayudando a la población, pero que no tiene autonomía de presentar un modelo alternativo de salida de la crisis sanitaria, ni salida de la crisis económica, ni salida de la crisis política. Entonces, no hay una ausencia de liderazgo en general, en el Parlamento en general. Ese es un problema. Yo creo que efectivamente la globalización se va a afectar porque ahora se va a revalorar, por ejemplo, la industria nacional. Si queremos tener, por ejemplo, en la pandemia con los respiradores mecánicos, si tuviéramos una industria metalmecánica fuerte, ellos han hecho esfuerzo por mantenerse, pero ha sido muy difícil con la apertura externa tan radical de estos años. Eso se podría hacer, hay que importar los respiradores, traerlos desde China, traerlos de otras partes, demora, cuesta traerlos, porque la estructura productiva se ha ido gigantizando, el sector industrial también. Por poner un ejemplo, también una nueva estrategia de desarrollo tiene que tener el concepto de seguridad alimentaria, como central, que el país produzca una parte importante de sus alimentos, y bueno, siempre se puede necesitar importar, pero que no dependa tanto de las importaciones, porque se cierran los aeropuertos, se cierran las vías, por ejemplo, con una pandemia. La globalización también lamentablemente globaliza las enfermedades, globaliza los virus, globaliza las cosas malas, no solo las buenas. Entonces se necesita repensar eso. También una nueva estrategia de desarrollo necesita alterar la distribución del ingreso y de la riqueza en el país de forma importante. Entonces, bueno, se necesitaría una renovación bastante de fondo. Chile, a pesar de que tiene recursos económicos, lo que estábamos contando, de los fondos de estabilización económica y social, fondos de reserva de pensiones, acceso a endeudamiento y un potencial de tributación de la alta fortuna, no los moviliza. Entonces eso es una paradoja a nivel regional, que el país que probablemente tiene más recursos, el que está gastando comparativamente, no sé si menos, pero comparativamente gastando en forma insuficiente para la magnitud de la enorme colapso económico y la enorme crisis sanitaria que está viviendo. Entonces, tenemos recursos por un lado, pero no los utilizamos. Eso yo creo que lamentablemente va a dejar, cuando se escriba la historia dramática de este año, va a dejar mal a las autoridades, muy mal a las autoridades, y al sistema chileno político también, institucional, cuando ya se vea esto más en perspectiva y diga, oye, pero ¿cómo no ayudaron más a la gente? Y había los recursos, porque si no hay recursos, bueno, pero si hay. Argentina ha tenido que imprimir dinero con potencial inflacionario, pero igual el dinero está llegando a la gente, ¿no es cierto? Y están controlando más la pandemia. Uruguay y Costa Rica son los dos países que han manejado mejor la situación de la pandemia. De nuevo, son dos países que tuvieron una especie de estado social que nunca lo desarmaron en la ola neoliberal, que lamentablemente que Chile se subió a ese carro y lo empezó el régimen militar, la dictadura militar de Pinochet, y lamentablemente lo continuó en gran medida en la democracia post-Pinochet.
entonces no montó un Estado social, mientras que Argentina, que ha tenido muchas crisis, que no desarmó el Estado social, Uruguay tampoco desarmó el Estado social, incluso varios plebiscitos rechazaron privatizaciones que se le proponía a la población, fueron mucho más sabios, mucho más adoptaron políticas mucho más adecuadas. Costa Rica también, Costa Rica no desarmó, siempre fue en Centroamérica el país con el mayor estado de bienestar. Costa Rica no tiene fuerzas armadas, ¿no es cierto? Se libera dinero que va a la parte social. La guerra de los civiles de los 80, la intervención militar en Nicaragua, en El Salvador, Honduras, etcétera, no llegaron a Costa Rica porque tenía una especie de isla de estado social. Y bueno, ahora lo estamos viendo con esta pandemia que ha podido sortear, pero fueron muy, muy exitosas. Los dos países que pueden entrar a Europa hoy día son Costa Rica, los ciudadanos, y Uruguay. El resto no puede entrar porque los índices de pandemia de nuestros países son tan altos que ellos no dicen, no, lo siento, no pueden entrar porque no podemos afrontar el riesgo de una entrada de pandemia. Bueno, lo mismo está haciendo Estados Unidos. En Perú es mucho más complicada la situación, mucho más complicado. Y para qué decir en Brasil, con un manejo bastante desastroso del gobierno Bolsonaro de la crisis. Y también un manejo bastante desastroso de Trump en Estados Unidos. Y también bastante complicado en el Reino Unido de Boris Johnson. Entonces los gobiernos conservadores de derecha, Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, Piñera en Chile, son los que están registrando peores índices de contagio y también de fatalidades proporcionales a sus poblaciones por la forma que lo han adoptado. Entonces, yo veo esto una crisis integral, una crisis que venía de antes, social, una crisis del sistema político que fue en gran medida heredada, porque si bien tuvimos una transición a la democracia, la constitución es la misma del año 80, la forma de estructurarse el parlamento, qué sé yo, bueno, se eliminó el binominal, pero básicamente un parlamento que no tiene capacidad de cambiar endógenamente el sistema, en un sistema ultraparlamentario, el Tribunal Constitucional, los enclaves de las Fuerzas Armadas con sus propios sistemas de pensiones, de salud aparte, toda esa cosa que viene de la época autoritaria ha seguido en Chile. Entonces, ahora quizá va a ser el detonante, después de esta crisis de la pandemia y la crisis económica que está llevando para que venga un cambio, una renovación, hay un plebiscito en octubre que se debiera hacer de la nueva constitución, pero bueno, hay muchas interrogantes, entramos en un terreno de navegación incierta, como venían los marineros, ¿no es cierto? Porque la tempestad tiene muchas dimensiones, como lo hemos mencionado, pero cómo el barco navegue en esta tempestad tampoco está claro. Estamos llegando al final de nuestro programa. Todavía sí queda la participación de Natacha y la pregunta de Fernando. Les pido, por favor, preguntas breves y respuestas breves de nuestro invitado. Ya. Natacha. Tu micrófono, compañera. Ahora sí, perdón. Ahí sí. Ahora sí. Antes de hacer la pregunta muy cortito, quiero agradecer a todos, a usted, a todos los compañeros que se han preocupado por la salud de mi abuelo. Efectivamente, él ya está en casa, un poco delicado todavía, pero por lo menos lo tenemos en casa sin riesgo de contagio de ningún tipo, así que contentos. Y gracias por la preocupación a todos. Y cortita la pregunta, iba a ser más larga, pero la voy a hacer cortita. Efectivamente, nuestro país tiene todavía un colchón, como señalaba don Andrés, para poder hacer un gasto social, pero también podrían haber otras políticas que podrían también ayudar, sobre todo a esta denominada clase media, o tan nombrada clase media, ¿cierto?, que habla, que no solamente este tema se ha venido hablando ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, que podría ser también la condonación de deudas universitarias, como el CAE, como el Fondo Solidario, que tienen DICOM a muchos chilenos endeudados
en millones y millones. O sea, si uno tenía una deuda en la universidad de 3 o 4 millones, hoy día tienes 12, 19 o 30. Hay muchos que tienen hasta 30 millones de pesos y que de esas deudas no van a poder salir nunca y por lo tanto tampoco se puede acceder a otros beneficios, ni siquiera a un inmueble. Entonces, no sé qué opinión tiene usted, don Andrés, respecto de eso. Sí, la deuda estudiantil viene siendo un problema desde muchos años en Chile, y los movimientos estudiantiles del 2011, 2012 lo pusieron en el tapete, también el 2006, ¿no es cierto?, la Revolución Pingüina, que si bien era más bien de los estudiantes secundarios, pero también hay deuda en la educación secundaria, ya relevaba ese tema, y bueno, se hicieron algunas reformas al CAE, etcétera, pero hay una deuda pendiente muy grande que tienen muchos jóvenes, que ahora va a ser muy difícil de pagar porque no hay empleo, ¿no es cierto? Si hay 2,5 millones de personas sin trabajo en este momento, mucho de puesto juvenil, ¿cómo van a poder pagar las deudas si no van a tener empleo? Bueno, puede bajar un poco ese desempleo, podrá bajar a 2 millones, 1,5 millones, con suerte, pero puede quedarse. Pensemos que después de la crisis 82-83 tomó casi 8 o 9 años volver a los desempleos anteriores a la crisis, que ya eran altos. Acá pues, no sé si tanto tiempo, pero igual va a tomar tiempo. Entonces la gente joven no va a poder pagar y las familias tampoco, porque muchas veces los padres pueden estar ayudando a pagar el CAE, quizás, no sé, va a ser difícil. Ese es un gran problema, es una gran deuda que hay que suplir. Entonces el Estado va a necesitar entrar y usar parte de los recursos para esto. Yo creo que va a tener que aumentar la tributación. Lo que pasa es que va a tener que ser con otro alineamiento político porque el actual gobierno no está dispuesto a presentar un impuesto a la alta riqueza que podría recaudar mucho dinero y podría ser parte usado para bajar la deuda estudiantil. Muy bien. Fernando Bamonde, la última pregunta para cerrar nuestro programa aquí. Sí, don Andrés, cuando usted señala que el modelo está agotado, lo cual encierra posibilidades, pero también peligros, porque la crisis del 29, del 31 sustituyó el modelo primario exportador. La crisis del 73-75, que agotó el modelo de sustitución de importaciones de vino en neoliberalismo, pero la crisis del 82 y 83 significó la mantención y agudización del modelo neoliberal. Y eso nos da a entender que eventualmente puede haber también una salida autoritaria a esta crisis que es preocupante. Pero la pregunta puntual es respecto al cobre. Se ha dicho que es el pilar que aún sostiene las cifras hasta acá. Perú paralizó las faenas. En el norte, en las faenas del cobre, hay más de 2.000 trabajadores infectados con COVID. ¿Qué hacer con el cobre? Sí, sí. No, muy buena pregunta. Un minutito para lo de la salida de la crisis. Yo creo que como llevamos prácticamente 40 años, puede ser hasta 45, de modelo neoliberal, ese es el más largo modelo de los últimos 150, 200 años de historia económica de Chile, porque, por ejemplo, la economía abierta terminó del modelo monoexportador, salitre, etcétera, duró menos. El modelo de sustitución de importaciones, 39, 40 hasta mediados de los 70. 35 años, y ahora llevamos 45. Yo creo que es difícil que haya una consolidación adicional del modelo neoliberal, pero por supuesto los beneficiados del modelo se van a resistir muy fuerte a su cambio. Entonces va a venir un periodo, de proyecto, de mucha tensión, muy difícil, muy borrascoso, de conflicto social, entre las fuerzas que quieren un cambio del modelo neoliberal y las fuerzas que lo sostienen. Y ojalá que no se apoyen en la fuerza, ¿no es cierto?, de represión, etcétera, para impedir ese cambio. Pero yo creo que objetivamente el cambio es inevitable. En el resto del mundo tampoco. Mucho de lo que pasa en Estados Unidos. También hay una rebelión social en este momento, raíz del racismo, del rechazo al racismo, de la violencia
policial, pero también tiene causas en la desigualdad, en el estancamiento de los ingresos de las capas medias norteamericanas. Entonces, si se va Trump y viene un gobierno distinto, claro, Biden tampoco es muy radical, ni mucho menos, pero puede generar un cambio que tendría consecuencias mundiales y también llegarían a Chile. Entonces, es bien importante observar lo que pasa en el mundo y lo que pasa en Chile y América Latina para predecir lo que está pasando. Muchos riesgos, pero también oportunidades y posibilidades promisorias. No hay que perder el optimismo. Sobre el cobre. Sí, Chile, el gobierno ha hecho ha seguido la política de mantener el funcionamiento de las minas del cobre, sobre todo en la zona Calama, Chuquicamata, para mantener esa fuente de ingresos. Pero ya, lamentablemente, eso yo creo que no da para mucho más, porque lo decía, hay cerca de 200 trabajadores de minería del cobre infectados. Entonces, bueno, eso va a tener, ya Chuquicamata está a reducir operaciones. Sí, es muy serio. Es muy serio. Los vuelos acá suspendidos, el aeropuerto, entiendo, está semi-cerrado, también está afectando a Antofagasta. Claro, eso va a dar un golpe adicional también a la economía chilena por el lado de la producción de cobre, ¿eh? Porque siempre el cobre ha sido un sueldo de Chile. Y ahora, por la forma, sin demasiadas precauciones que se ha mantenido manejando el cobre, de salud, de los trabajadores, sin trabajadores no hay producción. ¿Sí? Eso es conocido, ¿no es cierto? Sí, el que crea valores, entonces sin trabajadores no hay producción, aunque se pueden utilizar muchas maquinarias, equipos, y el cobre es muy intensivo de capital, pero si no hay gente que trabaje el cobre, no hay producción de cobre, y tampoco es tan fácil sustituir a un trabajador especializado, ¿no es cierto?, de la gran minería del cobre, por otro trabajador de la agricultura, o de la construcción, o del comercio, ¿no? No, es una coyuntura bien complicada, es otra manifestación del drama que estamos viviendo, pero ya hay una emergencia de salud que no se puede descuidar de los trabajadores del cobre, pero va a tener un coletazo económico, sin duda. Muchas gracias. Distinto de Punta Arenas, Magallanes, está pasando en el norte, pero es bien complicado, bien dramático. Bueno, queremos agradecer a Andrés Solimano que haya estado nuevamente en este programa junto a nosotros. Nos hemos paseado por varios temas, ha sido bastante ilustrativa y muy provechosa la participación hoy día. Muchas gracias, Andrés. Ya, muchas gracias a ustedes, un abrazo y bueno, seguir cuidándose y muy importante el programa que ustedes realizan, que tienen en el aire de Nuevo Mundo Patagonia. Así es que sigan adelante. Y encantado otra vez de seguir conversando estos temas, participar con ustedes. Y el día de mañana, como dijimos la otra vez, aparezco por Punta Arenas, pero cuando las cosas estén más normalizadas y ojalá no en invierno. Ojalá. Bueno, agradecer también particularmente la presencia de Natasha, que se incorpora al equipo de Primera Línea. Muchas gracias, Natasha, por estar esta tarde con nosotros. Y como siempre, a Dalibor y a Fernando, y nosotros los invitamos para el próximo miércoles a seguir en compañía de Primera Línea. Muchas gracias y nos vemos el miércoles. Chao.